tabaco, el estrés, el helicobacter, los antiinflamatorios son los más comunes. Ellos van a modificar la secreción ácido péptica a nivel del estómago, van a trastornar la barrera mucosa como ya hemos visto, y esto va a llevar hacia la respuesta. Siguiente. ¿Qué importancia tienen los factores genéticos? Como diríamos bien los peruanos, nuestra idiosincrasia. ¿Ven? ¿A qué nos lleva eso? No tenemos ustedes. El 40% de pacientes con úlcera duodenal tienen un antecedente familiar con úlcera péptica. Esto es importante hasta para el consejo matrimonial. ¿Okay? Si yo tengo un familiar que es una cadena de ulcerosos duodenales, se va a casar con otro de ulcerosos duodenales, pobre siguiente generación. ¿Okay? Que se vaya preparando y tomando seguros por todo lado. Es igual, el hijo de unos diabéticos se casan con otro hijo de diabético, los hijos ya no van a salir azúcar, van a salir miel. ¿Okay? Es así, lo mismo los hipertensos. Entonces el factor genético es importante, pero vean, es en un 40% en los estudios que se han realizado. En la edad infantil, vean, 62% de los niños que tienen úlceras pépticas, o sea que no hay edad para el problema de la enfermedad ácido péptica, ya tenían una historia familiar ulcerosa. El papá, la mamá, el abuelo, el bisabuelo, por si acaso el vecino no entra en esta cuestión. ¿Okay? La úlcera duodenal es más frecuente en determinados grupos sanguíneos. La transmisión del grupo sanguíneo es un factor hereditario, nos da potencialidades, etc. Y está muy asociado a este grupo sanguíneo, vean ustedes, el 50%. Otro aspecto importante, pacientes que detectan un incremento sérico del pepsinógeno 1 para sintetizar una proteína, en este caso esta es una enzima. ¿Qué se necesita? Un patrón o un código genético. Entonces, muy asociado esto está a la autosomía dominante. Entonces, por ello, cuando se casan entre ulcerosos, la probabilidad va a ser alta, más del 60% o menos, alrededor del 60%, que los hijos o los componentes de esta familia van a tener también úlcera. Siguiente. Siempre se ha hablado del alcohol. Hay una serie de estudios que se han hecho sobre si el alcohol va a generar la úlcera péptica, y acá vemos que los individuos que no consumen alcohol tienen menos probabilidades de los que tienen alcohol. Pero esto es un estudio muy individualizado, no está randomizado, es simplemente un estudio epidemiológico. ¿Okay? De ahí de que no hay una relación muy directa entre el consumo de alcohol y la úlcera. Lo que sí se ha visto es un comportamiento de que el alcohol va a condicionar a otros hechos. Ejemplo, quien consume alcohol proclive a fumar. Quien consume alcohol va a producir más gases. Entonces, contribuye. Y esto depende ya del factor adaptativo. Si mi organismo se adapta al consumo de alcohol, voy a producir poco ácido. Me va a hacer menos daño en mi estómago. Pero si no tengo ese mecanismo adaptativo al consumo de alcohol, entonces ello va a contribuir, va a permeabilizar o va a potenciar que otros agentes actúen con mayor agresividad. Esa sí es la importancia que tiene el consumo del alcohol, ¿no? Si todos los que consumen alcohol hicieran úlcera péptica, las industrias cerveceras estarían en completo fracaso económico. ¿Okay? Bien, suerte para ellos. Siguiente. El tabaco. El tabaco sí está demostrado hoy en día, y los trabajos científicos desde más o menos hace 50 o 70 años decían que el tabaco era mucho más agresivo que el alcohol. Y los estudios finales lo han demostrado. Lamentablemente estos estudios han sido, en el mundo científico, guardados bajo 7 llaves durante mucho tiempo. E incluso recuerden ustedes de que muchos colegas salían y decían de que el consumo del tabaco podría ser un factor de riesgo para el cáncer. Eso del podría fue pues una información que se traía a medias en el mundo científico, y hoy en día ya las evidencias son bastante amplias. ¿Por qué se sospechaba que el tabaco estaba relacionado a la úlcera péptica? Quienes fumaban tenían mayor incidencia. Acá sí vean ustedes, es importantísimo, porque el fumador es constante, en cambio el no fumador de igual manera. Entonces acá sí podíamos tener patrones de comparación. En cambio el que consumía alcohol a veces sí, a veces no. Un día consumía abundante y otro día no consumía, o consumía cada año, ¿no? O cada vez que se le moría la suegra y cambiaba la suegra cada mes.
Entonces, eso es un factor muy heterogéneo. En cambio acá, si el fumador sí es más constante, eso sí podemos llevar a un análisis estadístico. Tenían una cicatrización más lenta de las úlceras, recidivaba más frecuentemente, se complicaban mucho estos pacientes que fumaban y su expectativa de vida era menor. Paciente ulceroso que fumaba, su riesgo de muerte era mayor del que no fumaba. Entonces, estos datos ya decían de que había algún mecanismo que a estos pacientes los colocaba en una situación de alto riesgo. ¿Y cuál era? Sí. Estos son datos estadísticos de instituciones serias que no están comprometidos con ninguna industria tabacalera. Y noten lo alarmante que es el problema del tabaco. ¿Cuánto mueren cada año, vean ustedes, en el mundo? 4 millones de personas al año. ¿Exacto? ¿Cuánto es nuestra población mundial? De 3.000 a 4.000 millones de seres en todo el planeta. Noten. Y ese consumo prácticamente en la gran mayoría aprendido. Acá tenemos cifras estadísticas desde 1950, vean ustedes cuántas mujeres también están muriendo. O sea que el problema no es solo de varones, sino que también es el problema de mujeres. Y vean ustedes, actualmente, ¿cuál es el futuro por el consumo del tabaco? Y a nosotros como médicos nos debe de importar y nos debe de tener siempre presente el consumo del tabaco. Hoy en día, felizmente, hay alguna ley que en algunos lugares se respeta y en otros no, sobre los fumadores. ¿Ven? Los fumadores pasivos son más fácilmente vulnerables a los efectos del tabaco. Siguiente. La publicidad siempre ha estado de por medio, o el mecanismo inductivo, son mecanismos que todos llamamos los mecanismos psicosociales. El famoso marketing. Siempre para consumir tabaco nos ponían a los varones una imagen femenina, ¿no? Y a las mujeres les ponían una imagen masculina. Ya se han estudiado todos los efectos tóxicos que tiene el tabaco. Acá miren la cantidad de sustancias. Solamente acá están marcadas los relacionados a úlcera beta. El monóxido de carbono y el amoníaco son factores directamente agresivos a la mucosa gástrica. Y los otros de igual manera, pero en menor intensidad. Pero al resto del organismo prácticamente no destruye. Siguiente. Fase de partículas, ¿eh? El alquitrán, la nicotina, los benzopirenos son muy agresivos para la mucosa gástrica. Y acá lo mismo, ¿no? La imagen masculina siempre el que fuma es más masculino. Y hay otra cantidad de sustancias, miren, que de una u otra manera van a contribuir a la úlcera péptica. Pero lo más importante están en medio. Siguiente. Por tanto, en la composición no solo del tabaco, sino también ya del humo, que es el otro componente tóxico, vean ustedes. El monóxido de carbono está demostrado que produce lesión vascular. De hecho, y cuando se lesiona el endotelio, ya saben ustedes la cantidad de sustancias que se liberan. ¿Ok? Los carcinógenos, definitivamente está el benzopireno, demostrado hasta la saciedad. Los que contienen las nitrosamidas, la carne quemada, las parrilladas, las pachamancas, los anticuchos, ¿no? Cuando están muy quemados van a tener una cantidad de nitrosamidas. Muchos campos de cultivo utilizan insecticidas que a las finales en los alimentos van a quedar las nitrosamidas, que cuando llegan y se oxidan se convierten en nitrosamidas en el estómago. Por tanto, también la agricultura tiene que ver mucho. La FAO hace poco ha publicado a nivel mundial una gran cantidad de sustancias fertilizantes que están asociados a la producción de nitrosamidas. Por tanto, el factor agricultura también es un importante elemento dentro de la enfermedad. Y la propia nicotina, pues con todos sus efectos que tiene. Bien, siguiente. Y se llega a esto muchas veces. Una úlcera gigante, la que ven acá ustedes es una úlcera gigante, más de 2 centímetros se habla, es más frecuente en pacientes que fuman que en los pacientes que no fuman. Entonces, este dato entre tamaño de lesión y asociación al tabaco
demuestra pues de que el daño del tabaco es muchísimo más agresivo. Las otras úlceras miden menos tamaño. Y lógicamente, a mayor tamaño, mayor complicación, por eso estos pacientes tienen complicaciones más severas y también su expectativa de vida es menor. Siguiente. ¿Qué se altera para la úlcera pélvica? Ya hemos visto, hay una alteración de la retrodifusión por alteración de la barrera mucosa, hay un retardo en el vaciamiento gástrico, más tiempo el ácido, más tiempo va a hacer daño al estómago. El helicobacter, que tiene que estar presente para producir daño también en la mucosa, hay un aumento del reflujo duodeno-gástrico, regresa la bilis tiene un efecto detergente, a toda la capa hidrofílica la desaparece, y al desaparecer la capa hidrofílica es más fácil la retrodifusión. Se altera la motilidad pilórica, un espasmo en el píloro por un proceso inflamatorio, retarda el vaciamiento gástrico y esto favorece mayor retrodifusión. Siguiente.